¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este escenario digital en donde hablan los vecinos. El día de hoy tenemos también que hacerles recordar el número de WhatsApp, de tal manera de que los amigos que nos están escuchando puedan hacernos sus comentarios, sus reclamos, sus quejas, sus demandas, que nos van a servir a todos los que estamos acá en el programa para poder atenderlos mejor en la solución de las consultas, así como también en hacerles recordar que también, así como tenemos derechos, tenemos deberes, tenemos obligaciones. El número de WhatsApp ya aparece en pantalla, es el 986-691-336. 986-691-336. Y le damos la más cordial bienvenida de inmediato al responsable de nuestros tributos justos, el doctor Saúl Barrera Ayala, es jefe del Servicio de Administración Tributaria de Lima, profesor universitario de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, quien está con nosotros para hablar el día de hoy sobre los beneficios tributarios para las personas adultas mayores. Bienvenido, Saúl. ¿Cómo va este tema? O sea, ¿qué les podríamos decir a los amigos adultos mayores que nos están viendo? ¿Tienen algún beneficio y cómo hacerlo realidad, ¿no? Sí, bueno, de acuerdo a nuestro marco legal, las personas adultas mayores gozan de un beneficio de deducción del impuesto predial, lo cual les permite, ¿no?, reducir o restar de su base imponible un monto, una suma considerable, que en muchos casos hace factible que no les corresponda pagar ni un solo sol con respecto a lo que es el impuesto predial, ¿no? Porque este beneficio reduce hasta el valor de 50 UIT, la base imponible del impuesto predial. Y teniendo en cuenta que la mayoría de los pensionistas tienen predios que están por debajo de dicho valor, el resultado es que el monto que le corresponde pagar resulta ser cero, ¿no? Ahora, antes se conocía este beneficio como la exoneración a los pensionistas del impuesto predial, pero debemos precisar que no es una exoneración, es un beneficio de deducción, que no es lo mismo, porque si un pensionista o un adulto mayor tuviera un predio que excediera el valor de las 50 IT, por ejemplo, estamos hablando de un predio por encima del valor de los 200.000 soles, sí va a tener que pagar impuesto predial por el exceso, por el monto adicional. Ahora, este beneficio antes solamente alcanzaba a los pensionistas, pero desde el año 2016, que se aprobó la ley, ¿no?, del adulto mayor, este beneficio se ha extendido a todo adulto mayor, que es decir, ya no es necesario que tenga el adulto mayor que ser pensionista para gozar de esta deducción del impuesto predial. Ahora, toda persona mayor de 60 años va a poder gozar del beneficio y por lo tanto dejará de pagar el impuesto predial si es que el valor de su predio no excede de las 50 UIT. Que más o menos has señalado tú es en soles. Por ejemplo, para este año la UIT estaba en 4.150 soles, ¿no?, más o menos. Eso equivale a un valor a 50 UIT de 210.000 soles aproximadamente, ¿no? Aquel que tiene una sola propiedad, ¿no es cierto? Sí, eso también es importante lo que señalas, ¿no? Para poder gozar de este beneficio se tiene que cumplir, sí, algunos requisitos, ¿no? Vamos a ver los requisitos, amigos que nos están viendo, escuchen bien cuáles son los requisitos que el doctor Barrera Ayala les va a dar para que ustedes inmediatamente, si ya no gozan, si ya no disfrutan del beneficio, no han hecho el trámite, puedan hacerlo de inmediato. A ver, vamos viendo los requisitos. El requisito es que sea propietario o copropietario, también puede ser, ¿no? Porque hay casos donde las personas, por ejemplo, no son dueñas del 100% de un predio, solamente tienen el 20% o el 30%. En esos casos también les alcanza el beneficio, porque por ese porcentaje de propiedad siempre le va a corresponder pagar un impuesto predial. Pero si solamente es propietario, ya sea al 100% o de un porcentaje menor de un predio, es uno de los requisitos para gozar con el beneficio. Otro requisito va a ser el que el predio sirva de vivienda para el adulto mayor. No puede ser, ¿no?, que el adulto mayor, en primer lugar, tenga el predio y lo destine totalmente a otro fin. Lo puede destinar parcialmente, pero tiene que vivir en ese predio para poder gozar del beneficio. Y quiero hacer una acotación adicional con el requisito de la única propiedad. Tiene que ser un solo inmueble en todo el territorio nacional. Si el pensionista tiene un predio en Lima, pero por ahí tiene un terreno, por ejemplo, en el interior del país,
automáticamente pierde el beneficio. Solamente alcanza a los adultos mayores que tengan un solo predio en todo el territorio nacional. Esto aunado a que en ese predio sea destinado a la vivienda del adulto mayor. La norma permite, además, de que en ese predio donde vive también lo pueda desarrollar actividades comerciales, industriales, tener una bodega, por ejemplo, o dar alguna actividad profesional que esté, digamos, relacionado con el pensionista o con el adulto mayor. En esos casos todavía continuará gozando del beneficio. Y alquilarlo, aunque sea una parte pequeña, ¿la norma prohíbe? No, siempre y cuando no lo alquile totalmente. Ajá. Permite el arrendamiento parcial. Aún en esos casos no pierde el beneficio el adulto mayor. Pero lo que hay que acreditar es que uno vive en el predio. Sí, ese es un requisito. O sea que tiene su cama y su cepillo de dientes. Correcto. ¿Te acuerdas que una vez el Jurado Nacional de Elecciones, hace muchos procesos electorales, estableció un criterio que para determinar si alguien vivía, habían efectuado una inspección y habían encontrado que en efecto había un cepillo de dientes? Es una cosa bien curiosa, ¿no? También en este tema se han dado temas curiosos, ¿no? Por ejemplo, había el caso de un adulto mayor que tenía un predio sobre el cual prácticamente todo el predio que era de 4 pisos lo había convertido en un hospedaje. La municipalidad intentó cobrarle el impuesto predial porque decía que efectivamente todo el predio estaba destinado a hospedaje. Sin embargo, esta persona alegó de que él vivía en una de las habitaciones de ese hospedaje y por lo tanto alegaba que podía seguir gozando de este beneficio. Al final el Tribunal Fiscal, cuando resolvió el caso, optó por darle la razón. Es decir, ante la duda, ¿no?, lo que se resuelve es en una interpretación que favorezca al adulto mayor. Otro ejemplo es el caso de un pensionista que tenía un terreno sin construir. Como hemos dicho, para gozar del beneficio tiene que vivir en el predio. Y en principio, en un terreno sin construir no está destinado a vivienda, porque justamente no hay ningún tipo de edificación. Sin embargo, en este caso de adulto mayor, levantó, ¿no?, con material, con cartones y latas, porque incluso hubo fotos sobre particular, hizo un cuartito y le tomó la foto al cuartito y le dijo al Tribunal Fiscal que él vivía en ese cuartito. Y mira, y el Tribunal Fiscal, que suele ser muy duro en la interpretación de las normas, en ese caso puntual le terminó dando la razón al pensionista y lo liberó, ¿no?, de pagar el impuesto predial. O sea que en realidad estamos hablando de una supremacía de la realidad en el plano tributario, ¿no? Porque claro, vamos a imaginarnos de que no era una picardía del adulto mayor, que en realidad podía darse el caso de estar viviendo en un prefabricado, ¿no? Podía ser. Sí, en realidad en esos casos lo que ha hecho el Tribunal Fiscal ante situaciones de duda es favorecer un criterio que favorezca justamente al adulto mayor. Ahora, hay otros casos distintos, ¿no?, que también es bueno que nuestro público pueda conocer o pueda tomar conocimiento. Y es un caso muy recurrente. ¿Qué es lo que sucede? Hay un adulto mayor que se compró en un momento su predio, ¿no?, y pasó a vivir con sus hijos en ese predio, que también ya pasan a ser adultos. Incluso algunos se casan. Entonces lo que usualmente le dicen es: te doy el segundo piso para que construyas y vivas con tu pareja y con tus hijos, ¿no? Legalmente aparece un solo predio registrado o inscrito en los registros públicos, ¿correcto? A pesar que fácticamente en los hechos, en la realidad, son 2 predios, porque viven los padres, que son adultos mayores, en el primer nivel, y en el segundo piso reside el hijo con su familia y que tiene acceso independiente a la calle. En esos casos, algunos adultos mayores alegaban que seguían cumpliendo con el requisito de tener una sola propiedad y por lo tanto no pagaban el impuesto predial. Pues este caso también se llevó al Tribunal Fiscal, y acá el Tribunal Fiscal también sí aplicó un criterio más restrictivo y optando por algo que conocemos de la primacía de la realidad. Y lo que señalaba el Tribunal Fiscal en estos pronunciamientos es que, a pesar que en los registros públicos aparezca inscrito un solo predio, en los hechos estaríamos hablando de 2 predios. Y por lo tanto, ¿no?, el adulto mayor en ese caso sí pierde el acceso al beneficio.
Entonces, en ese sistema hay que tener cuidado, ¿no? Hay que evaluar los costos de las decisiones, ¿no? Porque definitivamente esto es algo que recurrentemente se presenta en muchos casos. Pero curioso, porque fíjate, al final de cuentas, desde el punto de vista rigurosamente registral, es un solo predio, ¿no? Y uno diría, bueno, en realidad, si la ley dice que soy propietario de un solo predio, yo soy el propietario del predio. O sea, así vivan muchas personas en el mismo. Claro, en esta suerte primacial la realidad es que en realidad son dos viviendas, ¿no? O sea, porque cada uno es una familia y por lo tanto cada familia tiene un lugar en donde tiene que vivir, ¿no? Sí, y el criterio que aplica en esos, o que aplicó en esos casos el Tribunal Fiscal es, porque también el segundo piso, por ejemplo, puedes haber construido 20 metros, 30 metros, 60 metros, ¿no? ¿A partir de cuándo se configura un nuevo predio? Entonces el criterio que se estableció es a partir de que alcance el requisito mínimo de extensión que conforme a ley se puede independizar un predio, que son 40 metros, si mal no recuerdo, en este momento. Entonces, si la edificación que tiene acceso independiente es mayor de 40 metros, entonces ya configura como un segundo predio. Ahora, hay que señalar que este criterio solamente es válido para efecto tributario. No tiene ninguna trascendencia para aspectos civiles, ¿no? Vinculados al derecho de propiedad. No, solamente es para efecto tributario, nada más. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con esos casos en los cuales el propietario adulto mayor ha alquilado la zona, el garaje para poder instalarse ahí un negocio de un tercero? Y en esos casos no pierde el beneficio, porque está dentro del supuesto que establece la norma, en el sentido de que el adulto mayor puede destinar parte del predio a fines comerciales, industriales o profesionales. O sea, no obliga a que él ejerza la actividad comercial, industrial o profesional. No lo obliga a que sea él directamente quien lo tenga que hacer. Claro, entonces abre la puerta a la interpretación de que podría ser, en el caso de los adultos mayores, el tema del alquiler. ¿Qué se podría hacer con relación a ese reclamo que se hace muchas veces sobre el tema del trámite? ¿Qué podríamos hacer? Porque muchos adultos mayores no conocen sobre este beneficio tributario y lógicamente no lo solicitan. Y como no lo solicitan, tienen que seguir pagando. Sí, ahí hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque este es un beneficio que lo establece la ley de manera directa. Es decir, el adulto mayor no necesita ni requiere de que la municipalidad emita alguna resolución administrativa para que a partir de esa fecha recién goce el beneficio. El beneficio se aplica directamente. Lo que solamente tiene que acreditar es su edad, ¿no? Que sea un adulto mayor de 60 años, que tiene una única propiedad, ¿no? Y que reside en esa propiedad. Y todo eso se hace a través de una declaración jurada. No es necesario incluso que tenga que presentar alguna documentación adicional. Después de presentar la declaración jurada, la municipalidad estará facultada así a solicitar los documentos que acrediten los hechos que él ha manifestado. Pero en realidad no es necesario que la municipalidad, por ejemplo, tú presentas la aplicación del beneficio de deducción, ya tienes 63 años y lo presentas el mes de diciembre, y la municipalidad saca tu pronunciamiento en junio del próximo año y te dice, se va a aplicar recién para el siguiente año. No, se aplica desde el momento en que la persona cumple con los requisitos, es decir, desde que tiene 60 años y ha constatado que hay una única propiedad y que reside en la propiedad de acuerdo a su propia declaración jurada que él ha manifestado. No es necesario nada más. Ahí las municipalidades no pueden restringir, ¿no?, el goce de este beneficio. Pero se han dado casos en los cuales algunas personas reclamen, por tu actividad profesional, obviamente, que se hayan presentado situaciones en las que las municipalidades han establecido algún tipo de procedimiento, ¿no?, con cierta documentación, requisitos. Sí, y eso ha sido interpretado por las autoridades competentes como medidas, digamos, que obstruyen la aplicación de este beneficio, e incluso en su momento también con las quejas que se presentaron dispusieron que la municipalidad adopte las medidas correctivas necesarias, que si la municipalidad no puede
digamos, introducir requisitos que no están establecidos en la ley, ¿no? Y exigir al contribuyente, por lo tanto, que cumpla con aquellos, ¿no?, que no están sustentados. ¿Y cómo hace el adulto mayor que sabe que tiene este beneficio, que quiere hacer su trámite, que va a la municipalidad llevando su declaración jurada, con los requisitos, con las condiciones que ha señalado, y no le hacen caso? El camino que tiene, de acuerdo a nuestro marco legal, el adulto mayor en esos casos es recurrir vía queja al Tribunal Fiscal, ¿no? El Tribunal Fiscal, que es una instancia superior, ¿no? En estos casos suele actuar muy rápido, ¿no?, y notifica a la municipalidad respectiva para que adopte las medidas del caso, ¿no? Ahí en el tema este de los beneficios, ¿podríamos decir que se podría llegar en algún momento a que esto se automatice? O sea que, porque ojo, la información de mi edad la tiene la municipalidad, puesto que tiene mi DNI y el documento de identidad jala la información de RENIEC y sabe cuántos años tengo. La municipalidad sabe que soy el único propietario porque los registros públicos, con quien también está interconectado ahora por esta plataforma de interoperabilidad de las entidades públicas, se supone que debe saber si yo soy o no soy propietario de muchos predios. En realidad tendría que ser así, ya con el avance y el intercambio de información que existe cada vez en mayor medida entre las entidades públicas, este procedimiento debería ser automático. Así como es automático, por ejemplo, actualmente en caso de los tributos municipales, la emisión anual, ¿no?, del impuesto predial, las cartillas que le llegan, igual debería pasar en este tipo de trámites y situaciones, porque eso además son elementos objetivos, ¿no? Todavía no ha ocurrido, pero debería ocurrir, por ejemplo, también que las propias municipalidades tengan acceso a toda la información. A veces cuando algunas municipalidades cruzan información, por ejemplo, sí detectan casos de adultos mayores o pensionistas que tenían predios en varios distritos, ¿no?, y pierden el beneficio. Interesante la propuesta que nos hace el doctor Saúl Barrera Ayala, ex jefe del Servicio de Administración Tributaria de Lima, SAT Lima, y profesor universitario en la Universidad de San Marcos, en su Facultad de Derecho, quien hoy día nos ha señalado que habría pues una iniciativa, ¿no? O sea, de que esto debiera ser más automatizado y no estar esperando pues de que la gente haga este trámite a través pues de la visita a la municipalidad, llevando el documento, cuando la información la tiene la municipalidad. Muy agradecido, felicitaciones por la iniciativa, y con ustedes, amigos, volvemos en un momento más, donde hablan los vecinos. Ya volvemos. Canal SB en tu corazón. Clínica Santa Beatriz. 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 Ya volvemos. Ya volvemos. Canal SB en tu corazón. Clínica Santa Beatriz. Canal SB en tu corazón. Clínica Santa Beatriz.
¿Qué tal, amigos? Y de vuelta en Donde Hablan los Vecinos, este escenario digital en donde participan ustedes a través de sus comunicaciones vía WhatsApp para poder alimentar nuestra fuente de demandas, reclamos, llamadas de atención. Ahí lo tenemos, el WhatsApp 986-691-336. Agradezco mucho a las decenas de personas que se están comunicando con nosotros a través de este WhatsApp, porque nos está permitiendo ir estableciendo los ajustes que nos permiten servirlos mejor, llevarles más información útil, que es lo que todos los vecinos necesitamos por parte de quienes son especialistas en el tema. Y hablando de especialistas, tenemos nuevamente con nosotros en nuestra secuencia de Ciudad Ordenada al arquitecto Miguel Guerrero Orbegoso, presidente del Instituto de Auditoría Forense Gubernamental, ex alcalde del distrito de Pucusana, un hombre con mucha experiencia, ex presidente de la Comisión de Infraestructura y Vialidad del Colegio de Arquitectos del Perú, la Regional Lima. O sea, estamos hablando de alguien que conoce mucho de un tema que hoy es noticia. Hoy, 6 de noviembre, se ha publicado en el Diario Oficial Peruano el nuevo reglamento, ¿no?, sobre edificaciones y habilitaciones urbanas, y uno de los puntos que trae esta norma es lo relacionado con el tema del procedimiento para la regularización de edificaciones. Es decir, de qué manera lo que hemos construido sin licencia, lo que usualmente se dice se construyó a la criolla, bueno, ya adquiere pues la partida de formalidad, ¿no? O sea, la licencia de construcción, lo cual lógicamente va a tener una consecuencia en el registro predial, puesto que ya podrá ser una unidad predial plenamente formalizada. Arquitecto, ¿cómo es este asunto de los años? Porque, por ejemplo, el día de hoy yo había estado revisando las municipalidades que estaban ofreciendo el beneficio de la regularización, ¿no? Y que son, si mal no recuerdo, Huachipa, Comas, Lurín, San Juan de Miraflores, el Surco, pero en realidad hablan de años de construcción, de construcciones efectuadas antes de, no coinciden las fechas, pero ahora resulta de que nos dice esta norma que es edificaciones ejecutadas hasta el 17 de septiembre de 2018. Explíquenos usted a los amigos televidentes qué significa eso. Buenas tardes, doctor Marotulo, gracias por la invitación. Bueno, mediante la ley 3830 se dispuso la regularización de licencias de construcción en todo el Perú. Es una ley nacional de las edificaciones construidas hasta el 31 de diciembre del año 2016. En esta reglamentación agregan un par de años más. Pero la idea era regularizar hasta el 31 de diciembre de 2016, porque antes de esa ley 3830 no había una fecha determinada, estaba sin determinar la fecha en la que se podía regularizar. Entonces, esta regularización requiere de ciertos requisitos, y el requisito principal es adjuntar el certificado de parámetros. Quien no cumpla con el certificado de parámetros no va a poder regularizar. Va a poder presentar, va a ser materia de un dictamen, y ese dictamen le va a conferir cargas que van a ser registradas en la ficha del inmueble correspondiente. Claro, o sea, para que información de nuestros amigos, el certificado de parámetros es el documento en el cual aparecen registradas las posibilidades de uso de ese, ¿no?, bien, de ese predio, ¿no? O sea, ¿qué puede haber ahí? Comercio, puede ser vivienda, si es comercio menor, un comercio mayor, dependiendo, por cierto, del tamaño del lote. O sea, sin certificado de parámetros no hay posibilidad de empezar el trámite. No hay posibilidad de empezar ese trámite, así es. Y entonces, ya tenemos dos cosas, o sea, que comunicarles a nuestros amigos. Primero, que tenemos una normativa nacional que ha ampliado el plazo hasta lo que es el año 2018 de las edificaciones que se hubieran efectuado
total o parcialmente, me imagino, ¿no? O sea, En el estado en que estén. en el estado en que se En el estado encuentren, en que se encuentren. de tal manera de que puedan obtener su licencia de construcción y evitar pues las multas a la que tiene derecho la municipalidad a imponer en caso que detecten pues de que uno está construyendo sin la licencia, ¿no? Pero, y el segundo, lo que nos ha dicho el arquitecto Guerrero, es de que tienen que tener el certificado de parámetros. ¿Qué más se requiere para esto? ¿Qué bueno, más se debe acreditar? requiere Planos. una inspección del inmueble, del predio, por un fiscalizador, que tiene que ser un profesional de arquitectura o ingeniería, y los planos correspondientes al predio. De la visita del inspector se emite un informe técnico sobre el cual la municipalidad procede o no procede a autorizar su regularización. En el caso no proceda la regularización, vuelvo a repetir, el informe con las faltas o ausencias respecto del certificado de parámetros es registrado en la ficha correspondiente de registros públicos, llamándose cargas, porque se llaman cargas, que podrán ser levantadas en el tiempo de forma posterior, pero ya eso requiere de una intervención de la municipalidad en base a multas, ¿no? Porque eso ya es materia de futuras multas, ¿no? Uno de los temas que señala, por ejemplo, el reglamento, dice: el procedimiento para regularización de edificaciones está sujeta a la evaluación y dictamen por parte de los delegados del Colegio de Arquitectos de la Comisión Técnica para Edificaciones, teniendo en consideración además lo establecido en el presente artículo, ¿no? O sea, acá hay una comisión técnica con delegados del Colegio de Arquitectos que va a ser la que va a revisar. Una de las cosas interesantes es que se pregunta la gente es el tema de hasta dónde la multa, ¿no? Porque en realidad hay una multa, pues, por como todo incumplimiento Genera de una una multa. Disposición nacional, Claro. regional o municipal, genera una multa. Así es. La normativa establece que la multa es hasta el 10%, ¿no? O sea, del valor de la edificación, de lo que está por regularizar. ¿Qué pasa si la municipalidad, en uso de su facultad, cobra menos? No, está autorizada a cobrar menos. No No hay problema. hay ningún problema. O sea, debe entenderse que la norma ha señalado él hasta para que la municipalidad, en Pueda ejercicio de proceder, su claro. autonomía, proceda, como nos dice el arquitecto Guerrero, a cobrar mucho menos. Ahora, ¿esto es frecuente? ¿Las municipalidades hacen este tipo de ofertas? O sea, para obtener la regularización. No, pero ese es un escenario en el que las autoridades enfrentan a los usuarios. Los usuarios por lo general quisieran obtener esa regularización primero pagar nada. primero sin modificar nada. Claro. Y claro. después sin pagar nada, ¿no? Pero la ley 3830 es muy clara. Si no se cumple y hay posibilidad de aplicar una carga en la ficha, se hace. Pero si no se cumple, también se demuele. Pero ¿cuál sería una carga? Por ejemplo, en mi casa, ¿no? O sea, yo tengo un predio que, de acuerdo al certificado de parámetros, la altura de la edificación debe ser máximo de 3 pisos. Claro. Pero yo construí, ya no te digo el 4º piso, sino construí un saloncito para poder tener ahí mi máquina de pesas, ¿no? O sea, ¿qué pasa con esa edificación? Que lógicamente es una edificación noble, ¿no? O sea, es una edificación adicional. ¿Eso calificaría como una carga? No, me parece que no. Una carga no, porque no, o sea, el certificado de parámetros no lo contempla. Ya, Una carga es si dentro del certificado de parámetros uno ha omitido ya. cumplir. Pero si no está, si no está dentro de los parámetros establecidos y lo sobrepasa, ese exceso de construcción debería ser demolido. O sea, tiene que ser demolido, fíjese. Sí. Eso es interesante porque yo estaba recordando que en alguna ocasión una vecina había construido, fíjate, no, ni siquiera era fabricado, era prefabricado, ¿no? Y había puesto ahí sus máquinas,
estas máquinas para caminar, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, yo lo que recuerdo es de que le dijeron a esta amiga que tenía que demoler, ¿no? O sea, que tenía que demoler sí o sí, ¿no? Claro que a ella le parecía totalmente injusto porque no había edificación. Bueno, edificación noble, ¿no? O sea, cemento, ladrillo, ni siquiera drywall, ¿no? Bueno, en esa época no era muy conocido el uso del drywall. Pero fíjate, hicieron, en este caso no era demoler, era desarmar prácticamente, claro, el término. Así es. Para el otro. Entonces, eso, por ejemplo, no puede ser carga. Podría ser carga, por ejemplo, que la normativa del distrito me dijera en los parámetros que yo debería tener 4 estacionamientos y solo me da 3. Eso sí podría ser una carga. Claro, eso sí. Pero me van a aceptar, me van a dar mi licencia de construcción aun cuando yo no cumpla con tener los 4 estacionamientos. Pero van a anotarlo en la ficha de registros públicos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El saneamiento de los inmuebles se hace para poder venderlos, para poderlos negociar. Entonces nadie compraría un inmueble que tuviera una carga que no fuera superada, ¿no? O sea, es transparentar la situación exacta de cada uno de los predios. Y que en realidad de lo que se trata es de lograr de que la gente tenga pues su documentación constructiva, en este caso la licencia, para luego poder, con manera de declaratoria de fábrica también, llevar pues esto a los registros públicos y que esto quede saneado. Aquí hay un proyecto de investigación del cual nos quiere hablar el arquitecto Guerrero de la Escuela de Posgrado de la Universidad César Vallejo. ¿Qué es este proyecto? Con la Universidad César Vallejo y el Instituto hicimos un proyecto de investigación respecto del saneamiento de inmuebles en el distrito de La Molina. Ya. Y si podemos pasar la siguiente imagen, por favor. Estamos hablando del instituto que presides, el Instituto de Auditoría Forense Gubernamental. Okay. Entonces vimos el aspecto legal y el aspecto técnico de la regularización de edificaciones. Esto lo hicimos en el auditorio de la Municipalidad de La Molina y asistieron los dirigentes y vecinos, que lo vaya pasando, sí, por favor, los dirigentes y vecinos, y les expusimos, ahí está la ley 3830, y les expusimos cuál era la conveniencia de sanear sus predios. Por ejemplo, ahí en la fotografía podemos ver y esto yo no creo de que pueda eso tiene que ser demolido, los parámetros claro, permitan un edificio, claro, ¿no? Porque tiene que tener pues lo que le llaman el lote normativo, ¿no? Así o sea, es. No, y dentro de la zonificación, o sea, claro, la zonificación tiene unas condiciones que tienen que cumplirse, ¿no? La siguiente, por favor. Y siguiente. Y ahí les explicamos cuáles son las definiciones relativas al tema inmobiliario y cuál es la conveniencia. La gente por lo general piensa que la conveniencia para su predio es a construir más y de repente obviar el tema de la licencia, pero no es así. O sea, su predio va a resultar siendo garantizado si es que está correctamente inscrito en los registros públicos. Acuérdense, solamente quienes no han realizado al fallecimiento de alguno de sus padres o quienes le dejan una herencia, quienes no hacen la sucesión intestada, tienen tremendos problemas para disponer de sus predios. Esa es la razón por la cual el saneamiento físico legal de inmuebles es absolutamente indispensable, y la ley 3830 está relacionada a nivel nacional con este fin. Claro, en este caso, ¿tenemos todavía alguna otra lámina por mostrar? Pero son varias, no, sí. no quisiera que le cope todo el tiempo, pero en realidad... a ver, vamos viendo alguna lámina adicional, a ver que de las que estaban pendientes, de tal manera que podamos tener una mejor idea. Aquí está el tema, las famosas acciones y derechos, ¿no? Claro. O sea, eso ya es un tema de derecho civil, ¿no? Claro, o sea, las personas teníamos que hacerles ver con claridad sobre qué tienen que actuar, sobre qué tienen que caminar, ¿no? Las acciones y derechos son una cosa muy importante. Claro, sobre la propiedad, ¿no? De qué manera yo puedo ceder parte de esos derechos, así es, lógicamente a quien crea conveniente. Y ¿no? la inscripción registral
evita de que esos derechos puedan ser vulnerados por otras personas. Claro, Entonces, claro. Evita los riesgos de estafas. Claro, es importante. Así es. Porque la inscripción permite de que aquel que quiere comprar, lógicamente tiene, bueno, si el propietario, aquel que le está queriendo vender el predio, no le muestra la ficha, tiene todo el derecho a ir a conseguir en cualquiera de las oficinas de los registros públicos, ahora están por todo Lima y en todo el país, Así es. una copia, ¿no? Entiendan de que estos registros hacen honor a su nombre, son registros públicos. Claro, es una publicidad obligatoria. Así es, cualquiera puede ir a averiguar quién es el propietario del predio, si es realmente aquel que a uno le está ofreciendo, ¿no? Ahora, este tipo de normativa que hay a nivel de del tema de las edificaciones, que también se dan en el caso de habilitaciones urbanas, ¿no? Pero eso ya es para otro tema, eso lo vamos a ver en otro capítulo de Ciudad Ordenada, el tema ya de las urbanizaciones, que también hay algún problema. ¿Qué pasa con el caso de estas propiedades, estos predios de propiedad horizontal? O sea, un edificio. ¿Cómo es el tema ahí de la regularización de la licencia? Bueno, ¿tenemos lámina de eso? Justamente respecto de ese tema, nosotros llevamos un caso emblemático a esta exposición. Es el caso de Villa Panamericana. ¿Ya? Villa Panamericana es una propiedad horizontal, son 1096 departamentos que se ha construido sobre el terreno de un parque. Esto para los Juegos Panamericanos. Exacto. Ya. Entonces es un parque que es de propiedad estatal. Ya. Entonces no se ha desafectado el uso, nada. Se le ha cambiado de uso, se le ha cambiado okay. de zonificación y se le ha dado una zonificación de densidad media. No. Pero sigue siendo un predio estatal. Ajá. Y ese predio estatal, en este momento, existen 1096 departamentos que están vacíos. Ajá. Porque no se pueden... Esos son los que le van a dar una parte a los ganadores de medallas. Ganadores de medallas. Ahora, ¿cómo se hace el saneamiento físico legal de cada uno de esos departamentos? Si la propiedad estatal solamente se puede vender a través de una subasta pública. Claro. Acordémonos de las municipalidades. Claro. Solamente y en la subasta pública debe de indicarse el precio base sobre el cual se va a trabajar. Ahora, el precio base de estos departamentos, de acuerdo al estudio de nuestro instituto, en este momento lo que ha gastado el Estado en esos departamentos es $215,000 en cada departamento. Claro. Y en el medio, en el mercado, esos departamentos no llegan a $70,000 en Villa El Salvador. Entonces, ¿cómo vamos a hacer una subasta? A ver. Ha costado, o sea, en el mercado un departamento cuesta $75,000. $75,000. Así es. Ya, pero el precio que el Estado ha gastado es $215,000. Pero entonces aquí no es algo irregular porque no debería. Absolutamente. Pero sin embargo, casi todos los peruanos celebran los Juegos Panamericanos como si fueran un éxito tremendo. Pero eso no es ningún ejemplo. Y lo peor de todo, bueno, son fondos públicos, doctor. Claro, son fondos de todos nosotros. Si fuera todo aquello privado, que se gasta de más, claro, al final de cuentas lo pagamos para comprar la gaseosa, el arroz y cualquier producto. Y volviendo al tema, ¿y cómo saneamos físicamente ese? Para los atletas no hay ningún problema. Porque ellos tenían la ley que expresamente decía, ¿no? Y les van a sacar un decreto supremo que les van a dar cosa que tampoco es normal. Eso ya es forzar en realidad la situación. En realidad la norma debió haber establecido la modificación de la ley con relación al tema de las adjudicaciones de este tipo de propiedad, ¿no? Pero todos sabemos que lamentablemente la producción legislativa, no solamente la mala producción legislativa, no solamente puede atribuírsele a los congresistas, que no son abogados, no tienen tampoco por qué serlo, claro. ¿no? O sea, la norma no dice que tienen que ser pues letrados, especialistas en producir iniciativas legislativas los que deben llegar al Congreso.
pero pues tienen equipos, ¿no? Equipos de profesionales del derecho Se supone que tienen que tratar de ver de que la legislación vaya complementándose, concatenándose con las otras normas, de tal manera de que no estemos pues sujetos a los vacíos, ¿no? de interpretación que en este caso, bueno, el Ejecutivo podría resolver a través de una manera forzada, ¿no? Pero sigamos. ¿Qué van a hacer? Una Bueno, subasta primero pública. que nada debería investigarse por qué, Claro, por qué lógico. costó tanto, lo que Exactamente. cuesta 75 costó 200 Pero y tantos ahorita mil, en ¿no? este momento hay 1096 departamentos que están creando un perjuicio al Estado. Sí, porque hay que mantenerlos. Hay que mantenerlos, no Sí. tienen uso. Ahora, pero Si ¿cómo? no se usan, se van a dañar las ¿Cuántas conexiones. medallas hemos obtenido? Creo que 33. Ya. Y son 1096. Van a estar Hay solitos en el... Exacto, 1066 departamentos que se van a vender como subasta pública, o van a hacer un decreto supremo para cada departamento, para cada propietario que compre. ¿Quién va a comprar en esas condiciones que usted ha notado? No, ni hablar. O sea, el costo es muy interesante vivir en la vía panamericana, pero definitivamente bueno, no participé en ninguna competencia atlética Para poder ser merecedor. para poder ser merecedor, pero tampoco pagaría 215, así sea la vía super panamericana. Así es. Gracias al arquitecto Miguel Guerrero Orbegoso, presidente del Instituto de Auditoría Forense Gubernamental, por habernos acompañado el día de hoy. Y ya volvemos a este escenario digital donde hablan los vecinos. Ya volvemos. Canal SB en tu corazón. Clínica Santa Beatriz. 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 Ya volvemos. Y nuevamente en este escenario digital en donde hablan los vecinos, esta vez para tocar un tema que nos ha llenado de mucha satisfacción a todos aquellos que queremos de que nuestro país sea mencionado internacionalmente, pues, lógicamente por cosas positivas, como en este caso el haber sido seleccionados por la Confederación Sudamericana de Fútbol, más conocida por sus siglas CONMEBOL o CSF, con la finalidad de que el día 23 de noviembre, a partir de las 3 de la tarde en el Estadio Monumental en Ate, podamos apreciar esta final de la Libertadores de América entre Flamengo de Brasil y River Plate de Argentina. Y para hablar sobre este tema, en nuestra secuencia Barrio Seguro, está con nosotros Elías Vara, quien es directivo de APROSEC, la Asociación Pro Seguridad Ciudadana, y comisario de la Federación Peruana de Fútbol, con la finalidad de hablar sobre la seguridad en los partidos de fútbol. Bienvenido. ¿Cómo te cayó la noticia, Elías, de esta decisión tomada de manera colectiva, ¿no? Entre la Federación Chilena, la CONMEBOL, y me imagino que también con alguna participación de la nuestra y del Estadio de la U, ¿no? Efectivamente, muy satisfactorio, muy de primer nivel que nuestro país sea el anfitrión de esta gran final, ¿no? O sea, y aparte creo que nos han elegido porque tenemos todas las normas como para hacer este tipo de espectáculos, ¿no? O sea, deportivos, de tal forma de que creemos que CONMEBOL ha tomado la mejor decisión, ¿no? Dentro de Sudamérica, y teniendo un estadio impresionante como el Monumental de la U, que alberga más de 60.000 espectadores, ¿no? O sea, es una cosa muy, muy, muy especial. Fuera de los Panamericanos y en este tema otro deporte que es masivo y que de una u otra manera
nos debemos sentir orgullosos de que sea la final acá, ¿no? Bueno, los visitantes no van a usar la vía panamericana, sin lugar a dudas, porque van a estar muy cortísimo tiempo solamente para jugar este partido de fútbol. ¿Cuáles son las razones por las que no se hace en Chile? Obviamente son conocidas, es un problema de falta de seguridad, de falta de estabilidad en el tema de la seguridad pública. ¿Por qué nosotros? Colombia, ¿por qué no? Considero que, digamos... tenemos mejor infraestructura. Posiblemente tengamos mejor infraestructura. Segundo, parece que los países también opinan en ese momento en Conmebol, porque la reunión ha sido el día de ayer. La primicia salió creo como a las 5 de la tarde, una cosa así. O sea, de que esta es una decisión en la cual están involucrados todas las asociaciones de fútbol, ¿no? Porque entiendo que la Confederación Sudamericana es la asociación de asociaciones. Así es. O sea que también ha estado ahí nuestra Federación Peruana de Fútbol. Seguramente debe haber y un deben haber estado también las otras, ¿no? Las otras federaciones. O sea, ¿por qué escogieron esta vez a nosotros y no pasó como la última vez que hubo el campeonato en Madrid? Madrid fue la última vez, ¿no? Claro, en España. Fue en España. Así es, efectivamente. ¿Qué pasó? O sea... Considero que deben haber deben haber habido muchos los porqués, ¿no? Uno, la cercanía, que es Sudamérica. Ajá. Dos, Argentina está cerca a Perú, Brasil está cerca a Perú, en consecuencia los hinchas se pueden movilizar más rápidamente. Pero yo creo que además de ello es por la normatividad que tenemos nosotros dentro de lo que es seguridad, ¿no? O sea, es algo que se ha implementado en el 2013, que crearon una Dirección de Seguridad Deportiva, el IPD, por ley. En consecuencia, se tiene que hacer unas modificaciones seguramente a esas normas, pero creemos que estamos al menos dentro de la parte que se quiere hacer a nivel mundial, ¿no? O sea, la normatividad sí la tenemos vigente, ¿no? Yo recuerdo que esta norma establece de que debe haber el registro de barras, ¿no? Yo me acuerdo que una de las cosas que más me llamó la atención de esta norma era lo que tenía que ver con eso, porque en realidad siempre el problema ha sido cómo controlar las barras, ¿no? O sea, no me refiero solamente a las barras bravas, sino me refiero a las barras en general, ¿no? Que son parte de la fiesta, sin lugar a dudas son parte de la fiesta deportiva, pero que en algunos casos han sido protagonistas pues de lamentables excesos de violencia. ¿Esta ley se ha ido cumpliendo de alguna manera? Efectivamente, esa es la parte que no se ha cumplido. Pensaban que con el reglamento que salió la ley sale en el 2013, el reglamento sale en el 2016. Y supuestamente con el reglamento los clubes se iban a, digamos, a adecuar a este tema, a estas normas sobre el famoso RUDEBAR, que es el registro único de empadronamiento de barras, que tiene ciertos requisitos que la misma norma lo dice, que tiene que ser mayor de 18 años, etcétera, etcétera. Pero los clubes no lo han podido hacer porque piden un certificado de antecedentes penales y por lo general se cree que la gente que integra las barras tiene algún antecedente penal o judicial, ¿no? Entonces, motivo por el cual en principio se inició un empadronamiento muy sutil, muy light, como se podría decir, pero después se quedó ahí. Ahora, yo sí te podría mencionar el día de hoy, nuestro presidente de APROCEDE, el señor César Ortiz, ha conversado con el señor Raúl Leguía, administrador del Club Universitario de Deportes, y están interesados en ser el primer club que nuevamente ponga en vigencia este famoso empadronamiento de las barras. En consecuencia, queremos de este prestigioso programa saludar la decisión que ha tomado el señor Raúl Leguía en la presentación de la Administración de la Universidad de Deportes de querer iniciar esta adecuación a la norma efectivamente con la institución que preside el señor César Ortiz por APROCEDE, ¿no? Claro, es interesante porque en realidad, claro, esto lo de las barras, lógicamente no tiene que ver necesariamente con este tema, ¿no? Con el tema del evento deportivo que va a haber esta final de la Copa Libertadores de América, porque esta ya está acá, estamos a poco menos de 17 días, entonces ni hablar, o sea, muy corto tiempo. Pero sí tiene, y además porque según tenía entendido, leí en algún medio de comunicación,
prácticamente la mitad del aforo ya está vendido. O sea, estaba vendido, bueno, me imagino que no creo que esté vendido acá, porque no sé si ya habrán salido los precios de los asientos, pero sí pasaba en el caso de Chile, ¿no? En la cual la mitad del estadio estaba vendido, a pesar de los problemas que está padeciendo la ciudad de Santiago. Sin embargo, lógicamente acá hay un problema. No será el problema de barras, porque no vamos a tener pues las barras ni de la U, ni la de la Alianza, ni del Cristal llegando al Estadio Monumental, sino que esta vez será pues una forma general de todos aquellos que quieren ir a ver esta final, ¿no? El asunto es medidas de seguridad. O sea, por un lado está el tema barras y por otro lado está el tema vecinos. ¿Qué hacer con el problema que le causan a los vecinos cada vez que hay un partido de fútbol? Que no solamente es un problema de tránsito, pues que es normal porque se moviliza mucha gente y tampoco es un problema porque para ir a los toros también se genera una congestión vial en la zona del Rímac, en la zona aledaña a la Plaza de Hacho, y acá lógicamente es en el caso del Estadio Monumental. Pero está el tema de la seguridad de los vecinos, ¿no? O sea, los vecinos han optado por cerrar con rejas todo esto. O sea, ¿qué hacemos para darle seguridad a los vecinos? Para que algún día no tengamos tantas rejas. Una es el empadronamiento de barras. Así es. Pensamos de que por ahí podría ir la cosa. Otra que podría ser. Siendo, ojo, una muy buena noticia, la que nos ha traído el día de hoy Elías Vara, de APROSEC, de esta reunión del presidente de la asociación, César Ortiz Anderson, con los administradores, con la administración del Monumental, la administración del Estadio de la U, perdón, la administradora del Club Deportivo, ¿no? Una de cuyas unidades operativas es obviamente el Estadio Monumental, de que van a emprender el empadronamiento de la barra, es decir, darle por fin cumplimiento a la ley. ¿Qué más se podría hacer, Elías, para dar seguridad adentro y afuera? Bueno, para todo este tipo de espectáculos, lógicamente el organizador, que en este caso va a ser Conmebol, va a presentar un plan de seguridad y protección deportiva, la misma que tiene ciertos digamos, requisitos. Por la experiencia que ya tiene la U, digamos que se juega el fútbol profesional en el Estadio Monumental, considero que va a ser viable. Simplemente, como dice usted, Marco Tulio, no es un partido entre la U y Alianza, van a ser hinchas de Argentina y de Brasil, y lo demás vamos a ser espectadores seguramente. O sea, acá no tienen derecho las barras de pedir entradas. No, ya no se estila tampoco el tema, y todo esto va a ser manejado por Conmebol, porque lo que ha hecho la U es alquilar el estadio a Conmebol, y Conmebol va a ser el administrador de todo el espectáculo, en consecuencia responsable de cualquier cosa que pudiera suceder en el estadio, que Dios no quiera, es Conmebol directamente. O sea, la Conmebol es la que tiene que tramitar ante INDECI el tema ante la DICEDE, ante la Policía Nacional del Perú, hasta INDECI, justamente. A la municipalidad. Que se tramita a través de la municipalidad de ATE, con 12 días hábiles de anticipación, que creo que están más que suficientes. Aunque ya no alcanzan, creo. No, sí alcanza. Sí, sobrado. Y aparte que ya tiene la evaluación, ya tiene INDECI ya aprobado por la municipalidad, o sea que el escenario se presta para hacer un espectáculo deportivo. Qué interesante dato, porque antes era, pues cada vez que se pedía algo había que volver a hacer otro estudio, lo cual era un absurdo, porque el estadio está ahí, y es obvio que las condiciones son las mismas. Entonces, pero por ese motivo yo creo que sí la tienen muy viable, y creo que por ello han decidido el Perú, ¿no? O sea, para que hagan el partido acá, ¿no? De una gran final que hace muchos años que no se realizaba acá en nuestro estadio, ¿no? Eso es muy interesante, que se haya logrado que nuestro país sea sede pues, de un evento deportivo de tanta trascendencia, ¿no? Fíjate, se ha preferido hacerlo con nosotros cuando de pronto pudieron haber tomado la decisión de hacerlo pues nuevamente en Madrid, ¿no? En España, ¿no? Pudieron haber tomado esa decisión. Sin embargo, se ha utilizado la posibilidad, se va a utilizar el Estadio Monumental, y eso por cierto es una muy buena noticia.
Una de las preguntas que nos ha llegado por el WhatsApp y que me indican de la dirección de cámaras es que dicen, en el WhatsApp nos han preguntado, ¿qué cosa es este cargo? ¿Qué función cumple el comisario en una federación? Efectivamente. Nosotros nos denominamos comisarios, pero ahora con la que ha tomado el campeonato de la Federación Peruana de Fútbol, y de acuerdo a FIFA somos delegado de partidos. ¿Cuál es nuestra función? Nuestra función es coordinar con el club organizador el tipo de seguridad, digamos, a través de la Policía Nacional del Perú, ver que tengan todas las autorizaciones del caso y que el espectáculo se lleve en las mejores condiciones dentro de, digamos, lo normal. En consecuencia, nuestra coordinación es muy importante a nivel del oficial de seguridad, que es el responsable del club local que organiza el partido, con la policía, que hay un jefe operativo, que por lo general es un coronel o un comandante, y que está a cargo, digamos, de la seguridad que presta pues a todos los espectadores, ¿no? Ok, satisfecha la curiosidad de quién se dirigió a través del WhatsApp, cuyo número está ahí en la pantalla, el 986-691-336, 986-691-336. En realidad la idea era de que nos enviaran mensajes para motivar la atención de las consultas, ¿no? Pero ha venido una tan interesante con el tema de lo que es el comisario, y ya hemos ampliado nuestro conocimiento no solamente sobre el tema de lo que es el tema Conmebol, Confederación Sudamericana de Fútbol, este partido que vamos a tener acá, final de la Copa Libertadores de América, sino también de lo que significa la organización que tiene nuestra Federación Peruana de Fútbol a través de los comisarios para dotar de seguridad. Ha sido barrio seguro en este escenario digital de Hablan los Vecinos, y será hasta la próxima. Ok, gracias. Ya volvemos. Listo. Canal SB en tu corazón. Clínica Santa Beatriz. Canal SB en tu corazón. Clínica Santa Beatriz. Canal SB en tu corazón. Clínica Santa Beatriz. Canal SB en tu corazón. Clínica